Periodista del norte de Castilla, en Segovia. Lleva muchos años ejerciendo esa profesión, además en el norte de Castilla, en Segovia. Y luego ya Marta García Miranda, que bueno, es una periodista también de 20 tantos años, 23 años, que está en la SER trabajando y llevando los programas que personalmente más me ha interesado de la radio, ¿no? Y no se lo digo porque está aquí, sino que lo he hecho incluso con 2 cervezas y 3, ¿no? En un bar. Así que tiene, esa parte etílica tiene su parte de verdad. Y él ya es, bueno, ha dirigido, el programa del que hablo es La Hora Extra, que hasta hace un mes ha sido la directora de ese programa la que lo ha llevado. Y bueno, por eso, es un combinado, bueno, peculiar, porque bueno, Carlos es un experto en la figura de Ignacio Carral, que es la figura que no se quiere reivindicar, y Marta, yo creo que es una persona que ha mamado el periodismo desde hace mucho tiempo, y de alguna forma también sabe lo que es enfrentarse a ciertos retos, que es entrevistar a personajes, bueno, de un pelaje muy distinto, ¿no? Es saber entrar en esos personajes, en escritores, escritoras, en dramaturgos, en directores, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que queremos hablar de ella un poco con la mirada contemporánea de este libro, porque este libro tiene 2 vertientes, la vertiente de los reportajes que se publicaron en el año 30 en Estampa, que ahora hablaremos de eso, y también la parte del libro, porque esto no era un libro antes hasta ahora. Es la primera vez que estamos ante el libro Los Otros. Los Otros, en hace 92 años, era una serie de reportajes que se publicaron en una revista, en un semanario. Por tanto, creo que son 2 vertientes, 2 lados, la parte periodística de reportaje y la parte del libro, que de alguna forma lo hace literatura también, sobre todo hoy día y 92 años más tarde. Bueno, Ignacio Carral es segoviano, aquí hay gente también que es de Segovia. En realidad Segovia, en Madrid hay más segovianos que en Segovia, yo creo, ¿no? Lo que me extraña es que aquí no haya ninguno, aparte de los que han venido, o sea, han venido muy pocos. Si hubieran venido todos los segovianos que hay en Madrid, esto estaría a rebosar, pero bueno, no es así. Y bueno, tiene que ver mucho también con que la editorial es del Año de Rota, está en Segovia. Todo esto tiene que ver porque yo empecé con, y ya introduje esto antes de dejar hablar a Carlos, no sé si fue en una noticia del 6 de diciembre del año 2009, que leí una noticia, un reportaje, que escribió Carlos Álvaro en el norte de Castilla, que se titulaba Ignacio Carral, un periodista de raza. Creo que era titular, creo que era la fecha, y lo leí, no lo leí en el 2009, lo leí a lo mejor en el 2018 o así, ese reportaje. Y ahí me fijé en 2 cosas. Una, en un opúsculo que había escrito en contra de una estatua que hay en la Plaza San Martín, que la gente de Segovia o que conozca Segovia se acordará o conocerá, que es la estatua de Juan Bravo Comunero en la Plaza de las Sirenas, que fue un opúsculo contra ese levantamiento de la estatua que hizo quitar una fuente y subirla una escalera más arriba. Y después un reportaje de que hablaba que eran Los Otros, que decía que se había infiltrado durante un mes en los bajos fondos de Madrid. Digamos que me fijé en esos dos puntos y un día decidí llamar a Carlos para, bueno, que me comentara más de Ignacio, porque veía que tenía mucho conocimiento sobre él. Y fue así como él me habló especialmente de Los Otros, como un libro que había que leer, que yo no conocía. Me pasó unos PDFs que había extraído de la Biblioteca Nacional, de una biblioteca, y a partir de ahí fue cuando empezó el diálogo para empezar a imaginar este libro. Que eso fue por allá el 2019, creo que fue más o menos. Sí, o incluso antes a lo mejor. Bueno, sí, más o menos. Entonces, ¿cómo hacemos lo de los micrófonos? De momento seguid con el micro este. Vale, entonces yo te paso ahora, ¿no? Bueno, yo te llamo, hablamos y me vas a comentar qué es todo de nosotros, qué hacer con ello, ¿no? ¿Qué se puede hacer con nosotros, ¿no? Y estaría bien que nos contaras un poco lo que me contaste ese día. No te acordarás, pero te lo puedes inventar si quieres, como buen periodista, y decirnos un poco, ¿no? Cómo que pasó para que realmente lo que me contaste fue lo que a mí ya encendió la mecha para empezar a investigar a Carral de una forma más seria, ¿no? Así que si quieres. Muchas gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes. Sí, así fue, sí, no, es así de sencillo. En el 2009, que es cuando yo publico ese reportaje, creo que un mes antes o así, había estado con Carmen, la hija de Ignacio Carral, que estuvo visitándome, estuvo en Segovia, en un viaje que hizo a Segovia, y estuvo en la redacción allí del norte de Castilla. Yo le recibí, me acuerdo perfectamente, y para pedirle algo, que me contara algo de su padre y poder escribir
ese reportaje sin más ánimo que eso, aunque sí que ya ese día le dije que tenía intención de escribir 2 biografías, una sobre José Rodao, que salió adelante en el 2014, publiqué. José Rodao era un poeta y periodista segoviano que vive a caballo entre el 19 y el 20, y Carral. Carral era yerno de Rodao, entonces yo llego un poco a Carral a través de Rodao. Y mi idea era, en un principio, pues el interés, el periodismo local que yo normalmente hago, pues el rescatar una figura un poco olvidada, ¿no? Como la de Carral. Cuando ya me topo un poco con su obra y veo la calidad de sus trabajos, sobre todo sus trabajos periodísticos, que se encuentran desparramados por las hemerotecas, claro, como este de Los Otros, olvidado en una hemeroteca. Leí Los Otros a petición de Carmen, que me rogó por favor que lo leyera, que su padre había estado malviviendo entre mendigos y rateros en el Madrid, en los suburbios de Madrid, en el año 30, y que había publicado esa serie Los Otros y que merezca la pena. Finalmente conseguí hacerme con la colección de Los Otros y leer Los Otros, y ya cuando hablé con Carlos, pues aquello verdaderamente tenía una salida como libro, y recopilar esas 8 piezas de una calidad periodística indudable, pero también literaria, porque lo que hace Carral es también literatura. Él era un periodista con una formación literaria, él era licenciado en Filosofía y Letras, es un escritor, alguien decía que era un escritor de extracción universitaria, tenía una buena formación y escribía realmente bien. Y se puede ver en esas 8 piezas, en esos 8 reportajes que ahora pues recopilamos en Los Otros. Vale, justo buscando en internet sobre Carral, dimos con un blog donde se hablaba de Luis Escribal y Carral, ¿no? Lo firmaba Elena Cabrera, y había una frase, bueno, que yo creo que va a dar pie a esta pregunta, ¿no? Esa frase que rescatamos para la faja, y que decía: mucho recordamos a Manuel Chávez Nogales y poco o nada a Ignacio Carral, ¿no? Así que la pregunta es: ¿quién es Carral, Carlos? ¿Por qué no le recordamos nada? Bueno, a Carral, cuando ya en España ya se asienta la democracia, en los años 80 se cumple el 50º de su muerte, a nivel en el plano local, en Segovia sí que se le hace un reconocimiento y se reeditan algunas obras. Hay reportajes del Estampa, sobre todo una serie de reportajes que tiene de tipo sobre costumbres ancestrales de la vieja Castilla. Eso sí que se recopila en los años 80, pero se queda un poco en el plano local. Carral muere muy joven, tiene la desgracia de morir muy joven. Apenas había cumplido los 38 años, los iba a cumplir en unos días cuando una angina de pecho acabó con su vida, precisamente en la redacción de la radio donde trabajaba. Estaba preparando el boletín de la mañana y ahí le sobrevino la muerte, y fue pues una pérdida tremenda, ¿no? Porque cegó la vida de un hombre pues con una carrera muy prometedora, como ya había apuntado pues durante esos años 20 y primeros 30, donde destacó verdaderamente, sobre todo en la prensa, ¿no? Sobre todo en el Estampa, en el Ahora, en esas cabeceras, ¿no? de esos años. Y luego, claro, pues viene la Guerra Civil, viene la larga noche, ¿no? del franquismo, y Carral es un hombre que en los años 30, bueno, pues se ha significado por sus ideas republicanas. Además es que acercarse a la figura de Carral es inevitable tener en cuenta su dimensión política. No es solo un periodista, o sea, es un hombre que se compromete con una causa, que cree en otra España diferente, y que lucha por ella, bueno, pues con sus armas, que son la pluma, ¿no? Él recibió el advenimiento de la República con verdadero entusiasmo. Participó, él estuvo en la Puerta del Sol aquel 14 de abril, cubrió luego las sesiones de las Cortes Constituyentes del 31, dejó hay piezas periodísticas muy curiosas, ¿no?
sobre esas sesiones y tiene una vertiente política significada. Claro, todo esto en el franquismo, pues la figura de Carral, como tantas otras, desaparecen, ¿no? Y bueno, pues es hora de rescatar su valía y de rescatar su labor, su figura también, bueno, como se está haciendo con otras figuras del momento, Manuel Chávez Nogales, sin ir más lejos, Josefina Carabias, Magda Donato, todos esos periodistas que hicieron una labor muy parecida a la de Ignacio y que brillaron en una cierta edad dorada, ¿no?, del periodismo español, que de no ser por la tragedia de la Guerra Civil, no sabemos a dónde podía haber llegado, ¿no?, el periodismo español. Se significaron en hacer esos reportajes vividos, ¿no?, como los otros. Josefina Carabias estuvo una semana en el Hotel Palace trabajando como camarera para ver y denunciar las condiciones laborales en que, en fin, dejaron una huella en la época, ¿no? Y entrando ya en el libro, nosotros podemos hablar ya cuáles fueron las circunstancias que a Ignacio le llevaron a hacer este reportaje, si se saben, que no sé si se saben, y también un poco todo lo que es el mundo que él conoció cuando un día ya con su compañero, que aún no lo hemos nombrado, Francisco Rivero Gil, dibujante, deciden ya cambiarse de traje, mudarse de traje, vender su traje en el rastro, ¿no?, para ya vestirse de mendigos. Que es curioso que ya con ese gesto ya lo timan, ¿no? Se podría decir que el traje que, bueno, para los que lo habéis leído lo sabréis, el traje que ellos se despojan, el suyo, el personal, lo venden a un precio y el que compran, que es un andrajoso, le sale más caro todavía, ¿no? Eso es como ponen el primer pie ya y son timados, ¿no? O sea, eso es su pasaporte, su primera experiencia. Bueno, nos cuentas un poco la experiencia, sobre todo para poner en contexto de lo que es este libro, para luego hablar con Marta y todo el asunto. Perfecto. Bueno, ojalá pudiera estar aquí Ignacio Carral y contarnos las vicisitudes, ¿no?, y las circunstancias que rodearon a ese... Hay tantas preguntas que yo querría hacerle para que me desvelara ciertos secretos de cómo se gestó aquella aventura tan tremenda, ¿no? La revista Estampa, que empieza a editarse en el año 28, que está dirigida a las clases medias urbanas de la capital, sobre todo, en las clases urbanas lectoras, un país todavía donde el analfabetismo era muy extenso. Y Carral, que es un hombre de extracción burguesa, porque Carral venía de una familia acomodada de Segovia, su abuelo materno había sido alcalde de Segovia y su abuelo paterno de la granja de San Ildefonso. No era fácil ser alcalde a finales del siglo XIX, ojo, o sea, que tenían una posición, ¿no? Y Carral ya era un hombre conocido, se había significado en la prensa local y también en la prensa de Madrid, en diarios como La Libertad, El Heraldo de Madrid. Cuando llega a Estampa, en Estampa brilla absolutamente. Estampa es una revista que revoluciona el panorama periodístico español, una revista, si la conocen, una revista gráfica fantástica, muy moderna, muy contemporánea, lo que es la composición. Y ellos idean bueno, pues esta aventura de infiltración, ¿no?, que luego se ha dado a llamar periodismo de infiltración, periodismo de inmersión. Anticipan futuras corrientes que se ponen de moda en los años 60, en los años 70. Me parece que todo esto del periodismo de infiltración no lo han inventado los americanos o los alemanes, pero aquí en España hubo gente que ya lo hizo en los años 30. Ellos lo llamaban en los años 30 reportajes vividos, ¿no?, en primera persona. Y así ¿cómo se gestó? Pues supongo que fue una apuesta editorial muy fuerte de Estampa, que promociona muchísimo. Hay anuncios en las revistas anteriores promocionando la aventura de Carral y utilizando la imagen de Carral, porque él protagonizaba ese reportaje, él junto con el dibujante Francisco Rivero Gil, que tiene otra historia, porque tiene una vida de novela, el Rivero Gil, ¿no? Y fue quien le acompañó, porque claro, no se podían arriesgar a llevar un fotógrafo todo el rato, porque aquello... ¿Que duró un mes la aventura? Pues no lo sabemos, es una de las cosas que le preguntaría a Ignacio, ¿no? Si duró un mes esa aventura o se tomaron sus descansos,
Desde luego la revista lo promocionó como que habían estado viviendo un mes en ese Madrid, en esos suburbios de Madrid. Y empiezan la aventura en el rastro. Ahí ponen el primer pie en la miseria, ¿no? Y inician un descenso hacia la miseria. Me llama mucho la atención cuando dice, vamos a dejarnos derrotar, que es muy fácil dejarse derrotar. Bueno, pues nosotros nos vamos a dejar derrotar. Y efectivamente hacen un cambalache, lo que llaman un cambalache, que es cambiar la ropa que llevan por una ropa andrajosa y 3 duros que le dan, y con 3 duros en el bolsillo y esos harapos encima, pues empiezan a deambular por esa ribera de Curtidores, Cascorro, la calle de la Encomienda, el Mesón de Paredes, hasta, bueno, pues, en fin, es una aventura donde conocen además ya a todo tipo de personajes. Se encuentran con el Pincha, el Boni, la Cercedilla, la Garapañí, todos tienen su apodo, tienen todo, pululan por esas tabernuchas y viven verdaderos peligros también, porque el periodismo de infiltración tiene sus riesgos, evidentemente, y ellos los vivieron, ¿no? Y, en fin, incluso están a punto de participar de protagonizar un atraco, que ellos, preservando esa ética y esa deontología profesional, pues no llegan a participar en ello, pero se ven ahí involucrados, ¿no? Y en otra serie de circunstancias, y sobre todo que llegan a mimetizarse con el entorno y llegan a pasar hambre, a sueño, se mezcla el hambre y el sueño, ese difícil equilibrio, él dice, ¿no?, entre el hambre y el sueño. Cuando parece que ya has comido algo, te viene el sueño, y lo duro que es estar 24 horas sin comer, más largo que un día sin pan, se suele decir. Pues efectivamente ellos lo comprobaron y llegaron, yo creo que a Ignacio, y esto también se lo preguntaría, este reportaje llegó a marcarle. Luego Ignacio vivió ya pocos años, porque esto fue en el 30, él muere en el 35, pero yo creo que llegó a marcarle sin duda alguna, porque esto le tuvo que llegar muy dentro, y hay momentos en que se ve que está sufriendo también la historia de los otros, ¿no? Sí, la parte del atraco no solamente no participa, sino que lo desbaratan. Lo desbaratan, sí. Claro, porque cuando le dicen, le dan lo que es la navaja, ¿no? Y le dicen, vete a atracar, ¿no? Lo que dice a la víctima, huye, corre, que te van a atracar, ¿no? Entonces, justamente lo que hace es desbaratar algo que luego se encuentran con aquel mismo que les ha traicionado de alguna forma, ¿no? Es como que les ha dejado sin su víctima. Claro. Bueno, en cualquier caso, a Estampa le salió muy barato esta apuesta, porque me mandaron un reportero a los bajos fondos con 3 duros. Sí. Otra cosa es que se hubiera ido a vivir como un marajá al Hotel Palace. Ahí sí que no le costaba mucho dinero. Sí. Pero ahí donde está, yo creo que fue una inversión perfecta, porque luego tuvo mucho éxito. Sí. Y bueno, ese éxito también se manifestó en una reunión, una fiesta, que de alguna forma tuvo a Machado como anfitrión, ¿no? Antonio Machado, que fue el que celebró, ¿no? Bueno, uno de ellos al menos estaba allí para celebrar lo que es el éxito de este reportaje. Que hay fotos en las que salen ahí todo un poco mugriento aquello, de verdad, pero hay fotos donde se ve esa fiesta, ¿no? Como, espera, que alguien quiere hablar aquí. ¿Qué quieres? ¿Puedo leer una cosa? ¿Traes el libro? ¿Por qué le entra a uno esta comezón de pararse ante los escaparates de cosas de comer? No es envidia de los que lo pueden comprar, no es siquiera deseo de poseer algo de aquello. Es simplemente una euforia que nos invade ante la contemplación de las ristras de chorizos, de los jamones envueltos en papel de plata, de los blancos o los rojos quesos, de la interminable teoría de botes de conservas. Es un sentimiento íntimo de fusión espiritual que nace de muy hondo y se desparrama sobre los objetos comestibles. Por eso se puede permanecer así horas y horas, insensible a las solicitaciones del exterior, inmóvil como una estatua de piedra. Allí a lo lejos, más allá de todas estas cosas de maravilla, hay un espejo en el cual se refleja
mi imagen. Mi imagen. ¿Es esta mi imagen? Al cabo de 8 días de esta vida, sin haber pasado aún los grandes rigores del frío y del hambre, que seguramente me esperan en los días sucesivos. Mi barba ha crecido de una manera inesperada y ha cubierto mi rostro de una mancha oscura que resalta de la mancha de la camisa blanca, aunque renegrida y deshilachada. Mi grana americana me llena el torso de pliegues, como si en vez de ir vestido fuese simplemente envuelto en ella, mal envuelto. No veo más en el espejo que corta la mesa del escaparate, pero instintivamente llevo la mirada a mis tristes zapatillas rotas y a mis pantalones que se abren por la rodilla, dejando asomar la carne. Sin saber por qué, me ha invadido una angustia infinita que me oprime el corazón. Cuando se han pasado 24 horas sin comer después de muchos días en que se ha mal comido, uno llega a sentirse extraño a sí mismo. El aspecto del mundo cambia totalmente y se siente uno capaz de todo por conseguir un bocado. Si no fuera por estos guardias que vigilan las calles y plazas por donde erramos, siempre con la mirada encima de nosotros, como si adivinasen nuestro pensamiento. Este hombre que va a mi lado, de cara chupada, y ese brillo de la mirada que da el hambre, lleva apretado contra su pecho un envoltorio de papel. No lleva nada dentro, es sencillamente una pelota de pedazos de periódicos recogidos aquí y allá, en las mesas de las tabernas, en el suelo de la calle, en los basureros. De vez en cuando arranca un pedazo, un trozo de papel sucio y renegrido por las manos que le han tenido y por la tinta, y se lo lleva a la boca con frenesí, y lo masca como si se tratase de un manjar exquisito, y para él se trata en efecto de un manjar exquisito, el único que tiene a su alcance. ¿No queréis?, nos dice a cada momento, invitándonos lleno de generosidad. Os advierto que así como así esto calma la tripa. Muy sabroso no es, pero... Hasta hace unos días este hombre ha pasado hambres terribles que le han puesto en los bordes de la locura, pero la casualidad, que como todo el mundo sabe, es una diosa protectora de los zampones, le puso en presencia de un charlatán que pregonaba su específico en medio de un corrillo de gentes curiosas. Para atraer público, este orador callejero hacía diversos experimentos divertidos, entre ellos comer a grandes bocados un trozo de periódico, partiéndole con una navaja y haciendo grandes aspavientos de regocijo como si fuese comensal de un banquete pantagruélico. Y entonces surgió en este hombre la idea maravillosa que le habría de redimir para siempre del hambre. Tan fuerte es en él la eficacia de esta atleta que juega a su mala fortuna que ya ni siquiera se preocupa muchas veces de buscar de comer. ¿Para qué molestarse, teniendo el remedio tan al alcance de la mano? Y lo más curioso es que el papel debe tener alguna sustancia alimenticia, porque hace 5 días que no se proporciona otro alimento y aunque adelgaza a ojos vistas no parece manifestar ninguna debilidad. Nosotros no nos hemos decidido aún por este género de alimentación y estamos tristes, macilentos, mientras él camina con el aire de un buen burgués. Qué largo es todo un día sin comer. Uno no se da cuenta de todo lo que de distracción y de alivio del vivir cotidiano tienen las horas de la comida hasta que no se han pasado 24 horas justas sin comer. Yo desentraño ahora el profundo sentido de esta frase hecha que hemos dicho tantas veces sin comprenderla. Es más largo que un día sin pan. Se pierde todo el rubor y parece la cosa más natural del mundo acercarse al primer transeúnte que se topa para decirle «tengo hambre». Y qué amargura produce advertir la indiferencia de las gentes. Unos se encogen de hombros y siguen su camino, otros se burlan encima. ¿No has comido? Yo tampoco, voy a hacerlo ahora, y por eso tengo prisa y no puedo detenerme contigo. Algunos, muy pocos, dan una limosna, pero la mayoría dicen «¿por qué no trabajas?». No es este el caso, se puede haber trabajado y se puede ir a trabajar, pero la cuestión es que hace 24 horas que no he comido y esto no admite ninguna sociología ni ninguna increpación. Tengo hambre. Y estas dos palabras son demasiado evidentes. Están demasiado vivas en el estómago para que puedan prestarse a discusiones. Otros se compadecen, pero tratan de buscarse a sí mismos una justificación. ¿Tienes hambre? Eso no es cuenta mía. Hay comedores de caridad. ¿Hay comedores de caridad? ¿Dónde?
Sí los hay, me dice uno. Yo he comido allí algunas veces. ¿Por qué no vamos? Hay que tener vales. ¿Vales? ¿Y quién los da? Mucha gente, los que pertenecen a la junta directiva de cada uno. Hay que conocerles o tener una buena recomendación para ellos. ¿Cómo voy a conocer yo, pobre vagabundo desarrapado, a esos señores de campanillas que forman las juntas de los comedores de caridad o que son amigos suyos? Al fin me parece que he encontrado el remedio para el hambre. Calle adelante, avanza en dirección contraria a la mía, un amigo, un antiguo compañero de la universidad, al que no hace aún 3 meses se encontró y me renovó las promesas de amistad que siempre me hace. El primer impulso al divisarle fue esconderme. Da tanta vergüenza presentarse así ante las gentes que uno ha conocido en mejor posición, pero el hambre es más fuerte que todo. Me acerco a él y me pongo delante, cortándole el paso. Me mira, con los ojos muy abiertos, como si no diera crédito a lo que ve. Yo le ayudo a ponerse en situación. Sí, soy yo, aquí donde me ves. Pero, ¿qué quieres? La vida es así. Me quedé sin colocación. Llevo 24 horas sin comer. Él continúa mirándome sin salir de su asombro. Se ve que no sabe qué partido tomar. Yo recalco. Tengo hambre, ¿sabes? Llevo 24 horas sin comer. Si pudieras ayudarme. Parece aliviado de un gran peso. Al fin sabe lo que tiene que hacer. Se echa mano al bolsillo y saca unas monedas de cobre que pone en mi mano. En total, 30 céntimos. Y se va. Mi desilusión por este fracaso puede haber sido todo lo grande que se quiera, pero a los 2 minutos ya no me acuerdo de ella en absoluto. Solo sé positivamente que tengo 30 céntimos. Mis amigos han seguido andando sin esperarme. Yo decido no ir a su encuentro. El hambre es egoísta. Echo mis cuentas rápidamente, entro en una panadería y compro un pan. Y voy por las calles adelante, arrancándole voluptuosamente grandes bocados y comiendo, sin tener conciencia de los sitios por donde voy ni lo que pasa a mi alrededor. Luego he pensado que he debido dar un espectáculo porque mientras comía las lágrimas se me saltaban de gozo y me iba riendo como un tonto. Muchas gracias. Gracias por esta lectura. Bueno, él es Raúl Marcos, es un actor, y le hemos invitado a que venga aquí a leer. Y bueno, ha venido vestido de esta guisa, ¿de acuerdo? No sé si lo habéis visto a la entrada, sí. Iba con un cartel puesto, ¿verdad? Que ponía los otros y vosotros, algo así. Y bueno, el caso es que ha dicho una palabra que es burguesía, burgués, los burgueses. Yo creo que estaría bien también hablar a quién le ha destinado este reportaje, y porque eso también se nota en el tono del libro, porque es como si fuera un manual para dar a entender a la burguesía cómo es la vida ahí y qué instrucción, no solamente como manual de instrucciones, también hay como, esta una parte que ya hablaremos ahora con Marta, es el tema del lenguaje. Va explicando cada palabra del argot, ¿no? Para decir, esto significa esto, ¿no? Esto significa lo otro, esto significa lo de... De hecho, hay un momento dado en que creo que dice que no entiende cierta palabra, ¿no? No sé si tengo por aquí señalado el momento este, en el que dice algo así como... Está diciendo, por lo menos no quiero que me cojan con tela, dice, entre paréntesis, dinero. ¿Por qué? Digo ingenuamente. Anda porque sabiendo de quién es, me la quitan, mía tú. Pues déjala en alguna parte. Sí, ¿dónde? Te la dejaré, a ti si te parece. Nos ha encanchandado, dice, ¿no? Esta última palabra sí que no puedo explicársela a ustedes, porque no sé lo que significa, aunque el pincha la dice mucho. Bueno, vamos a hablar un poco de esto y ya entramos en la parte del libro, en que significa publicar este libro hoy, sacarlo de las catacumbas de la hemeroteca y hacer una edición como la que has hecho, Carlos, con el prólogo, ¿no? Y hay que decir también que él ha transcrito todos los textos que vienen en el reportaje, los ha transcrito como en plan amanuense, desde los propios textos que compró en una librería de viejo, ¿no? Sí, y lo que disfruté, transcribiéndolo, ¿no?
O sea, verdaderamente me metí mucho en la historia y en la piel, incluso del propio Ignacio. Claro, él se familiariza con el argot, ¿no?, del AMPA y tiene muy buen oído. Yo dudo mucho de que Carral, haciendo el reportaje, tuviera una libreta con notas, tomando notas o con un lapicero, no. Él iba con el oído muy abierto para impregnarse de todo y captar todo el lenguaje de esas gentes, cómo se expresaban, que él cuenta y que él da a conocer a ese lector burgués, que además se dirige a él, dice: usted lector, que seguramente ha comido a la hora y que usted está en su casa, y se estaba dirigido a ese público, a esas clases urbanas que devoraban, porque tuvo muchísima repercusión, como has dicho antes, con lo de la... Bueno, se les hizo un homenaje a Rivero Gil y a Carral por la peripecia, en el que asistió mucha gente, en el Hotel Gran Vía, creo que fue, ¿no? Y bueno, pues era por el éxito que había tenido, de tal repercusión que la redacción del Estampa se inunda de felicitaciones y de mensajes de felicitación, y también había gente que ponía en duda que eso fuera verdad, ¿eh? Que verdaderamente Carral no se lo hubiera inventado, ¿no? Incluso la revista se ve obligada a insertar una nota, seguramente escrita por Vicente Sánchez Ocaña, que era el director de la revista, defendiendo la honestidad del trabajo, diciendo que es imposible ponerle más alma, como le había puesto Carral, si se hubiera escrito en la mesa de una redacción, ¿no?, que verdaderamente habían estado ahí. Llama mucho la atención verdaderamente el lenguaje, cómo lo explica. Es verdad, es un manual de cómo, ahora a lo mejor no nos tienen que explicar lo que significan esas palabras, pero él estaba descubriendo ese lenguaje, ¿no? Ahora pues sabemos todo lo que es la bofia, lo que es la achantarla muy, bueno, se refieren a los billetes de una manera muy graciosa, los billetes de 1000 pesetas, o los verderones, los cangrejos, los de 25 pesetas que eran color así encarnado, de los cangrejos, bueno, y cómo cómo él va transcribiendo y cómo va explicando, y cómo se le ve también esa extracción burguesa al propio Carral, porque hay momentos en que también no puede evitar el dejar el exponer, ¿no?, la repugnancia que le dan ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando comen en la casa de comidas, delante de toda aquella gente, o cuando tiene que dormir en el asilo aquel donde van a dormir, que creo que es uno de los pasajes más brillantes que tiene esta historia, ¿no? Como es imposible conciliar el sueño con los ronquidos de los compañeros que tiene alrededor las camas, de todos esos mendigos, de esa gente sin techo, sin hogar, que iba a pasar la noche allí. Entonces, bueno, a él sí que se le ve ahí un poco como la manera en que lo expresa, y en cierto modo pues lo da a conocer a los otros, ¿eh? Porque para la gente, para los compañeros en ese momento de Carral, los otros son los lectores de Estampa, ¿eh? Es cuestión de punto de vista, ¿no? Para ellos, nosotros somos los otros; para nosotros, ellos son los otros. Pues a ver, Marta, tú eres una lectora contemporánea de este libro. No conocías en nada de Ignacio Carral. Claro, yo creo que eso me parece interesante, justamente, que entrar en este libro por alguien que lo lee sin conocer nada de nada, sin conocer al autor, sin conocer las circunstancias, de nada, no te has impregnado hasta que te metí en este embolado, y ahí te empezaste a informar por todos lados, seguramente, porque eres periodista y eso es así. Pero bueno, no tienes esa, digamos, mirada previa, ¿no?, a un personaje como tiene Carlos, que lo lleva investigando y empapándose de su obra y de todo lo que tiene. Aquí se ha hablado del lenguaje, que creo que es importante, lo que demuestra que ese lugar, esos otros son de otro país, porque cuando vamos a otro país tenemos que explicar lo que aquí tenemos que traducir, hacer una traducción para hacer entender, ¿no? Cuando habla alguien en francés, hay que traducirlo a castellano, y aquí está traduciendo todo el tiempo un lenguaje que está muy próximo a donde vive la clase media. No hemos dicho los lugares de Madrid, estamos en Madrid. Está la Arganzuela, está Lavapiés, está también la calle Acacias, Malasaña, está también el puente de Segovia, hay una serie de lugares que ahora nos parecen
nos parecen muy cercanos, pero que en esa época seguramente eran arrabales, descampados, y también están en lugares llamados el campamento, que yo no sé si me pregunto si tiene que ver con el campamento de ahora, que igual puede estar Aluche, ¿no? Aluche, Puede ser. Aluche, que está súper lejos, y Campamento. probablemente sea ese lugar donde acaban al final en el libro. No hago spoiler porque eso da igual, es donde van a acabar todos, ¿no? Así que vamos a entrar un poco en esa, digamos, en este libro, en el libro, ya no en el reportaje, lo que es el libro, la edición, ¿no? Que incluye algunos dibujos, no todos, por desgracia, hemos podido meter todos de Francisco de Rivero Gil, pero vamos a hablar justamente de lo que significa este libro hoy, publicarlo hoy. ¿Te parece, Marta? Me parece. Bueno, hola a todos. Fíjate que has dicho antes que había un empresario que les había salido como muy barato, ¿no? Este periodismo y este ejercicio de investigación a la estampa, cuando Ignacio Carrral se va al lumpen y a esa zona del rastro y se convierte en uno de ellos y se infiltra en ese universo, y que le había costado 3 duros al periódico. Bueno, yo creo que eso es muy contemporáneo. O sea, fíjate, te estaba escuchando y estaba pensando, eso es muy actual, eso es muy contemporáneo. Realmente a los medios de comunicación hoy en día les cuesta 3 duros. Si es que llegan a tener 3 duros que inviertan en un trabajo de investigación de este tipo. Y bueno, yo leía el libro de los otros y entonces, claro, lo comparaba con el periodismo de inmersión que conocemos ahora y de las últimas décadas. Cómo es verdad que Ignacio Carrral, yo creo que está siendo un pionero, está descubriendo un tipo de periodismo que luego leeremos y además utilizaremos los que estudiamos periodismo y los que no, pues esos referentes de Walraff, de Tom Wolfe, de Hunter S. Thompson, toda esta gente, pero es verdad que ya lo estaba haciendo Ignacio Carrral en los años 30, antes de que todos ellos llegaran, ¿no? Y yo creo que él va descubriendo ese nuevo punto de vista y esa nueva forma de ejercer su oficio, al mismo tiempo que está descubriendo ese universo en el que se mete, que es un universo y una vida cotidiana que no tiene nada que ver con la suya, porque venía de un estatus acomodado y bueno, con comodidades y más o menos burgués, ¿no? Y entonces yo observé en todo el relato cosas que ahora, una ausencia de cosas en el relato de Carrral que ahora tienen bastante presencia en el tipo de periodismo que se hace de este tipo. Por ejemplo, Ignacio tiene una mirada súper inocente, muy inocente, como de alguien, como un crío que descubre un mundo que le es ajeno. Y además lo narra con cierto asombro. O sea, como todo lo que está descubriendo, los chorizos, las prostitutas, la forma de ganarse la vida, la forma de dormir o no dormir, porque todo el relato se mueve entre el hambre, el frío y el sueño. Y esos ritmos vitales marcan toda la narración de los otros y los 8 episodios de Carrral en este libro. Y de alguna manera le imprimen un cierto ritmo también y una cierta fiebre a la narración. Al principio es mucho más descriptivo en los diálogos, en los comportamientos de los ampones, ¿no? Con los que se encuentra y con los que va conviviendo, ¿no? Y luego se vuelve como más, conecta más con las sensaciones y con lo que le provoca a él. Y se vuelve quizá como, yo creo que al final lo que hace es buscar el calor y los vínculos. Al principio solo lo observa y convive con ellos, y a medida que avanzan los relatos, busca el calor. O sea, me gusta esa metáfora cuando llegan una noche que no tienen dónde dormir, que tienen un frío de espanto, que están ya hartos de caminar por la ciudad, que son las tantas de la madrugada, y uno de ellos les dice, bueno, vamos a ir a la pared caliente. Y él dice, Ignacio Carrral dice, bueno, vale, pues vayamos, como si supiera, ¿no?, lo que es aquello, pero no tiene ni idea de lo que es la pared caliente, ¿no? Y el hombre van allí un grupillo, y entonces se colocan, una noche frísima, y se colocan sentados con la espalda a la pared de una tahona, que en ese momento pues están horneando pan o lo que sea, ¿no? Y entonces ese calorcito de dentro se acopla, ¿no? Se pega a la pared, y entonces se sientan y descubren el bienestar de estar en un sitio caliente. Y esa metáfora, o sea, ese símbolo, esa pared caliente, yo creo que es al final lo que Ignacio Carrral está como estableciendo con la gente. Se encuentra con una pareja, ¿no?,
de un señor mayor también venido a menos, que tuvo un estatus, una posición acomodada, tranquila, que se quedó viudo, que se dedicó y se entregó a criar y a educar a su hijo. El hijo se muere y se queda sin mujer y sin hijo y sin un duro. Y entonces pasa de una vida acomodada a la pobreza. Esto lo estamos viendo todos los días en Madrid y en cualquier ciudad de España. Eso también es contemporáneo. Y eso también demuestra la actualidad de un libro como este, que cuando pensamos ahora en las colas del hambre, bueno, son de esas colas del hambre también, de las que está hablando Carral. Y esas colas del hambre existen. Y esos son los otros a los que no vemos. Yo vivo en Malasaña y al lado de mi casa está uno de los escenarios de las crónicas de Carral, que van allí a comer. Hay un comedor y van allí a ver si pueden comer un menú. Esas colas están ahí. Esa gente de los años 30 no son los mismos, pero son los herederos de toda esa pobreza y esa miseria que está relatando Carral. Y eso es desgraciadamente muy contemporáneo. ¿Puedo seguir? Sí. Vale. Es que he pensado unas cuantas cosas, no muchas, pero unas cuantas. Bueno, hablaba de la ingenuidad con la que Carral se sumerge en este mundo y cómo lo va narrando, ¿no? Y cómo va evolucionando. Pero hay cosas que Carral imprime en su escritura que luego ya no encontraremos en este tipo de periodismo en las últimas décadas. En la narración de Carral no hay vanidad, no hay soberbia. Él utiliza la primera persona, pero no está todo el rato diciéndote: mira qué periodista soy, mira qué bueno soy, mira cómo escribo, mira qué primera persona más maravillosa me estoy marcando aquí, fíjate, y fíjate lo que he sufrido y fíjate cómo te lo cuento, que estoy aquí haciendo una literatura que te vas a cagar. No, esto no lo hace Carral. Esto no lo hace porque lo está descubriendo. No tiene soberbia, no tiene vanidad, no tiene la vanidad del periodista que escribe en primera persona. No tiene la vanidad de ese periodista que no se distancia de lo que está contando porque está ahí metido, ¿no? Tampoco nos cuenta cómo trabaja. Esto es un gran misterio y lo hablábamos antes. O sea, ¿qué sucede? Él se tira unos cuantos días viviendo en este universo y luego vuelve a su casa con su mujer y con su hija. ¿Cómo es esa vuelta a su casa? ¿Cómo es esa vuelta a ese mundo con calefacción? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pero no te cuentan cómo es ese proceso, ¿no? Y es algo en lo que yo también pensaba. Y luego Carral, que eso es otro de los defectos de este tipo de periodismo en la actualidad, no es condescendiente ni paternalista con los mendigos, con los pobres con los que se encuentra, con los chorizos. O sea, no, él está allí y tampoco ves en su mirada la condescendencia, el paternalismo, esa moñería, ¿sabes? Que también existe y también la vemos. O sea, vivimos en los extremos, o somos muy duros o somos muy moñas, ¿no? Y bueno, Carral se mueve ahí en un punto medio que está bastante bien. Yo pensaba, más que... Ya paré. Cuando leía este libro, más que pensar en referentes periodísticos, en compañeros periodistas o compañeras, pensaba, fíjate, en el fotógrafo Antoine Dagata, que me parece que, bueno, no sé si le conocen, pero Antoine Dagata es un fotógrafo francés que desde hace, trabaja en la agencia Magnum y es un rara avis en la agencia Magnum porque no hace esos grandes reportajes de la agencia Magnum. Él hace un tipo de fotografía que vive y convive en la marginalidad, en el mundo de la pobreza, de las drogas, de la prostitución, del lumpen, pero del lumpen de ahora, de hoy. Y convive con ellos, y vive con ellos, y se droga con ellos, y mantiene relaciones de amor y de amistad y vínculos afectivos con toda la gente con la que vive, convive y a los que fotografía. Bueno, pues yo pensé mucho más en Antoine Dagata que en Tom Wolfe cuando leía a Carral. Y me parece que de alguna manera están conectados. Uno desde la inocencia de Carral, de un tipo que está descubriendo este tipo de lenguaje periodístico, y luego Antoine Dagata, que tiene una mirada cansada, después de muchos años radiografiando ese universo tan duro, pero también desde una mirada política que yo creo que, aunque Carral no se dé cuenta tampoco aquí, o quizás sí, era consciente, ¿no? También es una mirada política,
O sea que no te vas a vivir con la aristocracia una semana y, de fiesta, non-stop. No, se va con el lumpen, ¿no? A vivir. Bueno, eso es una decisión política, ¿no? La misma decisión política de un tipo como Antoine Dagata. Ya. Sí. ¿Has dicho algo? No sé si queréis decir algo, Carlos. No, decía que sí, que no sé si he dicho que Carral tenía 32 años cuando hace este reportaje, era muy joven. Es una persona muy joven y bueno, era un niño bien también, ¿no? O sea, que está descubriendo verdaderamente, sí que hay un pozo de inocencia muy grande en esa. Y tienes mucha razón. 32 años tenía cuando hizo este reportaje. Solo ese apunte, ¿no? Sí, pero has dicho algo mal ahora, Marta, que es como este fotógrafo se droga con ellos, ¿no? Como que se integra hasta el punto de hacer lo que hacen ellos, ¿no? Claro, eso es una diferencia con Carral, ¿no? En el sentido que él no roba. Bueno, pero él pasa frío como Sí, ellos. sí, Pasa hambre como es ellos. objeto de las inclemencias del tiempo, objeto, pero a la hora de, ¿no? Yo imagino, no sé si la que se droga, bueno, sí, que no sale de drogarse, pero es verdad que... No, habla de fumar, de que recogen las colillas, eso es algo, el lujo de poder fumar gratis, que es fumándose los restos de las colillas que encuentran por la calle, y eso también lo descubren, ¿no? Sí. Pero es verdad que no llega a... Incluso también están a punto de... Bueno, a punto no, que rechazan comer algo, una longaniza, ¿no? Una hogaza de pan, que saben que es robado, ¿no? Entonces no llegan a pasar esa línea. Es que yo creo que cualquier periodista que hace este tipo de periodismo es un turista. O sea, es un turista, es un señor o una señora que sabe que empieza y termina y que luego vuelve a su casa. Carral es un turista. Antoine Dagata no es un turista porque vive allí todo el tiempo. Sí, pero de alguna manera me conectan. Claro. Pero me hacía interesante poner donde pone Carral la barrera, ¿no? Que esa barrera se la salta, ¿no? El fotógrafo, ¿no? Como que esa barrera que pone, hay cosas que no voy a hacer, ¿no? Hombre, él era fumador, ¿no? Mucho, sí. Por tanto, yo creo que lo pasó mal porque tenía que fumar, tenía que drogarse con el tabaco y no había la manera, salvo en un bar donde, ahí lo cuenta, regalaban cigarrillos, ¿no? Matabas un vinito y te regalaban cigarrillos, lo cual a él le parece una estupenda idea, ¿no? En ese momento. Y claro, en ese caso, pero ahí pone barreras, ¿no? Pone barreras como cuando va a robar y no roba, o cuando, por ejemplo, habla con una niña, ¿no? Y le hace ver un poco que por qué no se prostituye, ¿no? Cuando es una niña... Y siendo tan guapa. Sí. Siendo tan guapa, y entonces dice, voy a hacer... Él avisa, ¿no? A ver, código, burgués, voy a hacer un abogado del diablo. O sea, esto no lo hago porque yo soy así, lo voy a hacer porque tengo que a ver qué dice la niña si yo le pregunto esto. Y la niña deja entender que sí, que de vez en cuando, ¿no? Recibe algún dinerito. Y da a entender también por qué y cómo lo recibe. Es una parte dura esta. Muy dura. Pero claro, la cuestión es esa. Él pone unas barreras que yo creo que lo hace porque sabe a quién se dirige. Y claro, ¿a quién se dirige, ¿no? Este fotógrafo? Yo creo que tiene un público mucho más difuso, ¿no? Claro. No está buscando explicar una realidad, sino que se viva en las fotografías, y aquí está explicando una realidad, que eso es lo que hace un turista. Un turista bueno, porque hay turistas, ¿no? Los turistas los viajeros de los siglos XIX, cuando se iban a lugares ignotos, te venían explicando cómo era aquel lugar, ¿no? Ahora, bueno, es un turista que te trae fotos así, como la que se hacen en el acueducto de Segovia, ¿no? Continuamente. Estas fotos que se gran aventura, hacer una foto al acueducto de Segovia. Entonces, bueno, hablamos también del final. El final de este libro creo que es interesante también, porque claro, ¿cómo se acaba este libro? Se podría decir, acabo, me voy con mi mujer y mi hija, podría decir algo así, ¿no? Y ya era hora, que ya no tenía ganas de irme a mi casa. Sin embargo, donde terminan es en un lugar, es el campamento, ¿no? Y yo me pregunto eso, ¿el campamento qué es? Porque no lo termina de explicar. ¿Tenemos alguna idea de eso? Hablan de la recogida, Sí. de la recogida de mendigos. Yo creo que pasaba, esto sería algo del Ministerio de la Gobernación, y recogían a la gente que estaba por las calles y se lo llevaban a un lugar que llamaban el campamento, que posiblemente coincida con la noche, ¿no? Y además él comprueba, según le van contando, todas esas gentes con las que se encuentra, que tienen auténtico pánico al trabajo, por un lado también, y tienen un auténtico pánico al trabajo forzoso que les puedan llegar a hacer o a ser acogidos en ese campamento, ¿no? Incluso él se interesa, decir, ¿qué tiene de malo, ¿no? Aquel campamento, y así concluyen en el campamento, ¿no? La
la recogida, ¿no? Y como si fueran basura humana. Creo que titula así el último episodio, Basura Humana, que es bastante duro, ¿no? Es un poco peliculero el final, ¿eh? Sí. Es un poco porque tú ves el plano del final de la película y entonces los ves a todos en la camioneta y te cuenta cómo entra una rendijita de luz, te los imaginas allí sentados, botando con los socavones de los adoquines y entonces tú estás viendo ese plano, secuencia de la camioneta en mitad de la noche, cómo se los lleva a un lugar que es terrorífico, según ellos, donde los llevan a todos los que eso, lo que decíais, ¿no? Que los recogen por la noche. Y claro, te quedas así como diciendo, Ignacio, cuéntame más, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo es ese campamento? ¿Qué sucede ahí? Y luego, Ignacio, cuéntame cómo vuelves a tu vida. O sea, ¿cómo se lo cuentas a tu mujer? ¿Cómo se lo cuentas a tu hija, que es una cría, ¿no? Y le dices, mira, es que papá ha estado estos días ahí, en el lumpen, pasando hambre, frío, durmiendo en la calle y lleno de piojos, ¿sabes? Y vengo aquí y te lo cuento, hija. O sea, todo eso es lo que él no cuenta y es lo que especulamos, ¿no? Y fantaseamos y fabulamos, ¿no? Y muriendo un poco en eso, porque al final yo creo que eso tuvo que ver también con su muerte temprana, ¿no? Esa vida, mala vida que tuvo durante ese tiempo, luego en Marsella, luego con vagabundos, ¿no? Que yendo hacia Extremadura, ¿no? Todo eso tuvo que pasar en factura, está claro. Fumaba mucho muchísimo, también. Sí, y decías el tono peliculero Cinematográfico, no sé si conocen, bueno, la fotografía que ilustra la faja del libro, que es la más característica del reportaje de Carral, porque es esa fotografía que le hace Benítez Casaus, creo que César Benítez Alcoba es el que le hace esa fotografía, es la fotografía que ilustra la portada de estampa de ese primer episodio. Y si le ven, tiene como un poso cinematográfico, de actor de Hollywood, ¿no? O sea, él está posando ahí como un ampón, con su gorra, y además está guapo, ¿no? Está guapo en la fotografía y tiene un cierto aire. Bueno, es que venía de aquí este señor. Claro, este es Carral, claro, como él vestía habitualmente y como iba a la redacción de Estampa, ¿no? Y él se convierte en un ampón, ¿no? ¿Por qué me dice ampón, no? Creo que se titula el primer o cómo me dice ampón, es el primer episodio. Esto es curioso cómo el periodista protagoniza la historia, claro, y el periódico exhibe al periodista. Es verdad que no tiene vanidad, esa vanidad que vemos en esta santa profesión que está llena de vanidades, ¿no? Pero es curioso cómo ese periodismo exhibe al periodista también como es una especie de certificado de probar la veracidad de que el periodista ha estado en la historia. Es muy habitual en otros ejemplares de Estampa, en otros números, en otros reportajes que firma Carral. Sale normalmente fotografiado tomando notas, si está hablando con un entrevistado. Hay uno que entrevista a una señora que cumple 100 años o 102 años y él sale entrevistando a la señora en la fotografía, ¿no? Como el periodista sale tomando notas, acredita al lector de que el periodista ha estado ahí para conseguir esa información, ¿no? Esto lo hace Chávez Nogales también, reportajes que hay en el Ahora. Hay reportajes en los que sale y todos esos contemporáneos suyos era una fórmula que empleaban y que salían, ¿no? Pero bueno, me ha venido a la cabeza lo de la pose cinematográfica que tiene en esa fotografía. Es un final literario, desde luego. Habría que también decir que esto, no hemos dicho, tiene lugar durante el último tiempo de reinado de Alfonso XIII, que la ley de vagos y maleantes salió en el 34, unos 4 años después de esto, que tenía como uno de sus puntos el sacar a todos los vagos y maleantes de la ciudad, ¿no? Que eso sale, por cierto, con la República, ¿no? Esa ley, y se lo sacan al extranjero. Pero sin embargo aquí ya se ve que eso también pasa, que lo sacan, lo escogen, lo meten en una furgón, que eso también te da a pensar un poco en los campos de concentración, ¿no? De repente meterte en un furgón, un vagón y acabas en un sitio donde no sabes qué va a pasar. Y deja ese infierno, ¿no? Ahí como abierto, diciendo, usted burgués, imagínese lo que viene ahora. Y ahí acaba la cosa.
Dicho hasta aquí, yo solo quiero agradecer, bueno, de verdad la participación de Carlos y Marta. No sé si hay alguna pregunta, que alguien quiera decir algo sobre, bueno, algo que a partir de lo que se ha escuchado quiera participar, intervenir. Estamos aquí, en Madrid. ¿Alguien quiere? Yo únicamente intervengo a título de un superviviente, porque yo creo que soy, acaso de los que estamos aquí, el único superviviente pues de aquellas visitas que como mi madre hacía yo a Adela Rodao en su piso de la calle de Gabriel Lobo, y a mí me ha resultado muy emotivo, porque además ese mundo de Ignacio Carral era también el mundo de mi padre, y en fin, de aquellos tiempos que yo he cumplido 90 ya, y intervengo por eso, no pidiendo indulgencia por mi decrepitud, sino por eso que me estoy muy emocionado de ver cómo hay gente joven, hay personas jóvenes que se han compenetrado tanto con un mundo como aquel, teniendo en cuenta que entre aquel mundo y este, no vamos a decir lo que pasó. Pero en fin, por eso me resulta emotivo que a pesar de eso esté viva la voz de Carral en los jóvenes que están separadas de Carral por el desastre. Muchas gracias. Muchas gracias por decir eso. Gracias. ¿Alguna persona más? Había un comentario aquí en Instagram, lo he perdido y no puedo dar la referencia, no hace falta, exactamente del nombre, que me disculpe que no haya sido, pero hablaba de lo extraño que le había parecido escuchar la palabra hambre en la voz del mendigo que ha entrado por aquí hasta aquí y ha leído el texto de Carral, ¿no? Decía lo extraño que es oír esa palabra que sigue dando tantos bocados todavía, ¿no? Sí. No, la verdad lo que ha hecho Raúl Marcos, ¿no? Ha sido como de repente sacarnos de nuestro lugar, ¿no? No sabíamos un poco cómo iba porque teníamos hasta la idea incluso de no decir nada a nadie a ver qué pasaba, ¿no? Pero también entendíamos que no era la razón de generar tensión en la librería, sino me imaginaba que le echan y que yo qué sé, y llaman a la policía y bueno, no era cuestión. Y vienen los de la recogida. Se lo llevan a saber que sería el campamento ahora, saber. Sí. Pero sí, bueno, la verdad que ha puesto en contexto aquí, ¿no? De alguien porque yo no lo he visto, estaba fuera, pero estaba ahí, lleva un rato fuera, ¿no? Sí. Lleva como 20 minutos antes de empezar, 15 minutos antes de empezar la presentación ahí, ¿no? Por suerte no llovía y esas cosas. Bueno, gracias a la persona que ha intervenido. Y sí, nos saludan desde Colombia, desde Barranquilla, o sea que terminad, por favor, diciéndoles algo Saludos a Barranquilla. Y gracias por seguirnos y vernos hasta allí. La verdad que estas cosas son las milagrosas ahora mismo. Se publicó ha publicado un periódico mexicano una reseña del libro, ¿verdad? Un periódico mexicano. Y claro, me llama la atención, sí, lo centran en Carral y en lo que es el libro en sí, pero la escasa referencia que hacen a Rivero Gil, que Rivero Gil es un hombre que emigró, él vivió el exilio después de la guerra, bueno, durante la guerra y después de la guerra acabó sus días en México. Rivero Gil murió en el 72, el año que nacimos tú y yo, Carlos. En el 72 murió Rivero Gil en México, y en México tuvo además hizo una tarea importante como cartelista, como dibujante, colaboró en un montón de publicaciones y esa tierra le acogió y ya nunca regresó a España, ¿no? La figura de Rivero Gil también es otra figura por rescatar y por descubrir. La verdad es que las ilustraciones son maravillosas, es una pena que no hayamos podido reproducir todas porque algunas de ellas quedaban en medio de las páginas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es otra figura que tiene también su importancia, claro. Bueno, ¿alguna cosa más? Pues muchas gracias, de verdad, y nada, ojalá disfrutéis del libro, los que no lo habéis leído, y los que ya lo habéis leído, pues si lo podéis recomendar, yo creo que merece la pena. Pues así que gracias. Muchas gracias. Perdón, Marta. Sí.